Y estamos aquí de cuerpo presente, en vivo y en directo, con el jefe de asesores de los diputados del Partido Republicano, don Emiliano García. Emiliano, muchas gracias por estar aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Un gusto de poder compartir contigo y con todos los auditores de Radio Agricultura hoy día. Así es, en un momento muy especial, obviamente monopolizado, como no podía ser de otra forma, por la trágica muerte del presidente Sebastián Piñera. Hablemos un poco, Emiliano, sobre el ambiente republicano. Creo yo que era algo que no se había visto hace mucho tiempo y algo que uno termina valorando y obviamente lamentando que sean estas trágicas circunstancias las que nos hagan volver a reflorecer este valor republicano. Sí, bueno, lo que tú dices es muy cierto. Hace mucho tiempo que no se veía este ambiente. Creo que eso es algo que se reconoce, digamos, transversalmente. Es decir, hoy día, lamentablemente, por la situación puntual de este trágico accidente de la muerte del expresidente Piñera, de alguna manera el país también se ha visto enfrentado a una suerte de reflexión de lo que venía haciendo Chile, digamos, hace ya unos buenos años, digamos, no es poco tiempo tampoco. Y probablemente incluso el mismo expresidente Piñera, digamos, fue protagonista de esto en una primera hora. Claro. Entonces, creo que de alguna manera sí se está dando este clima, sumado también al problema, bueno, más que problema, a la catástrofe de los incendios, que también puso a los chilenos, digamos, en una situación de colaboración, de solidaridad, de querer sacar, digamos, adelante bueno, en este caso la región de Valparaíso, y que va sensibilizando y también nos lleva, como voy a comentar al principio, a reflexionar acerca de de qué manera estamos haciendo las cosas hoy día, tanto en la política, los propios medios de comunicación, entre otros, y uno lo puede ver. De hecho, en la propia actitud que ha tenido el gobierno, que creo que ha sido una actitud de mucha altura, ha sido una actitud que ha sido de alguna manera, como tú muy bien dijiste, muy republicana, es decir, se comportó a la altura de las circunstancias, dado también el trágico, digamos, las trágicas circunstancias en que se han dado los hechos, no solo a propósito del tema del presidente Piñera, como muy bien decíamos, sino que también todo lo que ha pasado de los últimos 10 días, de lo que va, o los pocos días que llega febrero. Exactamente. Digo, como tú muy bien dices, Emiliano, hemos visto que el gobierno en esta materia ha estado a la altura, pero esto lamentablemente contrasta con las actitudes que estas mismas personas presentaron en tiempos pasados. Y no estamos hablando de que un periodista pilló en un matinal a la ciudadana Camila Vallejo, le preguntó algo y dijo, bueno, Piñera es un dictador, haga algo. Es decir, estamos hablando de personas que estuvieron metidas en el ambiente político, formaban parte de la clase política y no eran ninguno extraño ni ninguno ajeno. Dijeron barbaridades, dijeron cosas realmente excesivas. Entonces, ¿cómo entra en contraste estar a la altura versus esta oposición indecente que al final hicieron? Sí, yo creo que ese aspecto que tú mencionas, obviamente hay que hacer un juicio que a mi parecer tiene que ser muy justo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque efectivamente Camila Vallejo y todo, que hoy día es ministra, el mismo presidente Boric en su momento, que fueron dirigentes estudiantiles que encabezaron una oposición, digamos, en la calle muy fuerte contra el propio presidente Piñera, hoy día gobiernan, hoy día tienen que enfrentarse a la situación real de tener que administrar y gobernar un país, pero en su momento contribuyeron de manera muy decidida al clima de crispación, y eso es un hecho que yo creo que todos reconocen hoy día, y no sé si ellos han hecho o no, se me da culpa, pero yo creo que sería bueno hacerlo, porque de alguna manera eso contribuyó, no solo lo del 2019, sino que lo que contribuyó desde 2011 hasta el día de hoy, contribuyó a ese, digamos, clima de crispación, y también contribuyó a que la política empezara a perder seriedad. Y yo creo que si hay algo que uno puede rescatar, más allá de, obviamente, todas las cosas que uno puede decir del presidente Piñera, etcétera, yo creo que entre las cosas rescatables, que era una persona seria. Es decir, se tomaba su cargo de presidente, se lo tomaba en serio, y eso uno lo puede ver en la gestión concreta de
la pandemia, por ejemplo, el rescate de los mineros, la reconstrucción del país después del terremoto del 2010, más allá de las críticas políticas que uno las tiene, y creo que ya llegará el momento en que se tendrán que hacer, pero hoy día si uno tiene que valorar cuáles son las cosas que el presidente Piñera, a mi juicio, contribuyó notablemente a la política chilena del punto de vista del hecho de gobernar, fue la seriedad. Y precisamente estos dirigentes estudiantiles que hoy día tienen que gobernar, digamos, contribuyeron, por otra parte, a eliminar ese clima de alguna manera, con la escenificación de la indignación. Claro. Quitaron seriedad, yo creo, a la política y nos llevaron a la situación en la que estamos hoy día, que hay mucha significación de la indignación, hay mucho interés como por generar el escándalo moral, etcétera, etcétera, que yo creo que no contribuyen nada a una discusión seria y como tiene que ser, digamos, la política en un clima republicano. Exactamente. Estamos con don Emiliano García, jefe de asesores de los diputados del Partido Republicano. Emiliano, hoy día se hizo presente una delegación del Partido Republicano liderada por José Antonio Kast. Hicieron la correspondiente guardia y también José Antonio Kast subió una carta, ¿no es cierto?, la cual se refiere tanto a la catástrofe que hay en la región de Valparaíso como al trágico accidente del presidente Piñera, solo para citar un párrafo en el cual se lo dedica al presidente Piñera. Su vocación de servicio público y su profundo amor por nuestra patria, Sebastián Piñera entregó los mejores años de su vida a Chile y trabajó incansablemente buscando lo que él creía mejor para Chile. Como republicanos honramos esa vocación y respetamos la investidura del presidente de la República. ¿Cuál es tu opinión sobre la participación del Partido Republicano en esta ceremonia? José Antonio Kast tiene muchas virtudes. Yo creo que una de esas es tener esa capacidad de saber distinguir esos planos, de decir, la legítima crítica política es distinta de... la legítima crítica política, digamos, es distinta de las situaciones cúlmenes como las que estamos viviendo, que requieren de una visión de Estado, y creo que en ese sentido el Partido Republicano busca aportar, digamos, más allá de esas diferencias. El Partido Republicano, todo el mundo lo sabe, no nace al alero, digamos, del gobierno del presidente Piñera o del piñerismo, podríamos decir, sino que en algún sentido nace como oposición a ese tipo de derecha, pero que desde el principio, y esto lo manifestó el propio José Antonio Kast en su momento, digamos, cuando empezaron los acontecimientos de octubre del 2019, lo que buscaban era precisamente contribuir también lealmente a la situación que se estaba generando. Y desde ese punto de vista, a pesar de que muchas veces el Partido Republicano se planteó como una oposición incluso al gobierno del presidente Piñera, siempre buscó contribuir lealmente. Y creo que al menos eso se ve reflejado no solo en lo que pasó en ese momento, sino que también en la actitud que digamos toma hoy día el partido de ir a hacer un reconocimiento a una persona que con sus bemoles contribuyó al país y obviamente buscaba también desde su punto de vista dar lo mejor para los chilenos. Exactamente. Una de las cosas que en realidad cuesta mucho es separar estos dos planos, ¿no es cierto? Separar el plano humano del plano político, ver que algunos han intentado sacar ventaja de esto. Leímos en las redes sociales hace muy poco a un político de la centroderecha diciendo, mire, todo este apoyo al presidente Piñera es al final una gran oposición al presidente Boric. Yo creo que en realidad no siendo capaz de poder distinguir esos planos. ¿Por qué? Porque si al final estamos reinterpretando y sobreinterpretando todo desde el punto de vista político, al final lo único que hacemos es quedarnos en esa rosca política y que no puedan existir espacios de común reconocimiento de nuestra humanidad y de nuestros pesares. A ver, yo creo que etimológicamente el concepto, pues tú lo sabes mejor que yo probablemente, ¿qué significa una república? Es decir, la república es lo común, digamos, lo que digamos, esa cosa
la cosa pública común a todos, a los ciudadanos. Y creo que eso no implica necesariamente los asuntos públicos, no implica necesariamente esas diferencias políticas o la forma en que se ejerce el poder, sino que se plantea de distintos puntos de vista. Y yo creo que el error es que cometen normalmente los políticos pensar que la ciudadanía siempre está pensando en términos políticos. A mí me sorprende mucho la cantidad de personas que hoy día y ayer estaban despidiendo al expresidente Piñera. Me sorprende sobre todo escuchar sus testimonios. Creo que fue un gran presidente, creo que fue una persona que hizo lo mejor que pudo por el país. Es decir, más allá de que muchas de esas personas probablemente en algún momento, y es cosa que uno piensa en las encuestas de la época, claro, tenía una diferencia seguramente con el presidente Piñera, quizás no lo apoyaba, pero sí reconoce en él una persona determinada. Entonces creo que el ciudadano común aporta una visión a veces mucho más rica que la que puede aportar la política, de decir, acá hay cosas más relevantes, es decir, en la medida que yo tenga una economía, trabajo, una economía buena, un trabajo con el cual poder llevar, digamos, el pan a mi casa, las diferencias políticas como que le son irrelevantes al final del día. Entonces creo que hoy día es una lección que uno puede empezar a sacar de esto, de que también la política es muy importante, pero también hay que saber ajustarla a los términos que le competen, ¿no? Y no inundar todo de política, porque eso es pernicioso precisamente para los ciudadanos. Exactamente. Emiliano, hemos visto también algunos mea culpas, pero que han sido bastante incompletos en cierto sentido. Por ejemplo, el senador Ricardo Lagos Weber dice, bueno, tal vez la oposición hizo críticas injustas al presidente Piñera, que eso es casi decir absolutamente nada en realidad. O la misma Jimena Rincón cuando dice, bueno, yo dije algunas cosas de las que me arrepiento sin decir específicamente de qué cosa se arrepiente. Entonces al final uno se pregunta, ¿esto es parte del postureo? ¿Es porque los medios de comunicación y el clima de opinión está demandando eso, más que una expresión sincera de reconocer algunos excesos retóricos en contra del expresidente Sebastián Piñera? No, sin duda. Cuando uno escucha o lee lo que dice la senadora Rincón, se plantea esa duda. Bueno, ¿cuáles son precisamente esas cosas de las que se arrepiente? Porque también la carrera política de la señora Rincón no empezó, digamos, hace 3 años o qué sé yo, con el plebiscito, digamos, de salida. Tiene mucha historia y también tiene que especificar cuáles son esos aspectos de los que ella se arrepiente. Yo creo que uno no se puede arrepentir necesariamente de hacer política y de confrontar también al adversario político en el plano de la política, porque eso es lo legítimo, eso es lo propio del debate democrático, y de eso se trata básicamente la política. Pero claro, otra cosa es la crítica injusta, otra cosa es la crítica descarnada, y me parece a mí que ahí, como mencionábamos al principio, tienen mucha responsabilidad obviamente los quienes hoy día gobiernan, pero por otra parte también hay que digamos, ponderar en su justa medida cuáles son esas diferencias que se manifestaron en algún momento. Creo que el clima de alguna manera colabora bastante en esta suerte como de que estas disculpas al aire se conviertan en una especie como de lugar común. ¿Eso ayuda o no? Bueno, en algún sentido sí ayuda, precisamente para bajar las tensiones, pero también parte de la política es la sinceridad, el hablar con transparencia, el manifestar públicamente esas diferencias, pero con justicia. Y creo que ese es el paso que viene. Ya se podrá hacer un análisis justo o ponderado de lo que fue efectivamente el gobierno del presidente Piñera y también de cómo se comportó la oposición en ese tiempo. Pero yo creo que a la vista de los ciudadanos también queda bastante claro de qué manera se comportó esa oposición en esos 4 años que le tocó gobernar, digamos, los 8 años que le tocó gobernar al presidente Piñera. Exactamente. Fíjate que hay un punto que yo creo que la clase política todavía no entiende a cabalidad, que es que estamos viviendo un momento de luto, un momento de cierta suspensión de la rosca política, por así decirlo, porque hay cosas que en realidad no deberían estar sujetos a discusión política, sobre todo al valorar a un expresidente de la República durante cierto
un periodo decente de tiempo y por eso se decretan ciertos días de duelo nacional, ¿no es cierto? Cosa que, por ejemplo, no cumplió Gabriel Boric. Recordemos cuando muere el expresidente Patricio Aylwin, publica una columna muy crítica hacia la figura del presidente Aylwin en The Clinic, no participa en los funerales de Estado porque dice que va a ir a una marcha. Entonces, y después vemos que una de las primeras cosas que hace es inaugurar la estatua de Patricio Aylwin. Pero bueno, más allá de eso, Emiliano, yo creo que tienes mucha razón cuando hablas que ya llegará ese momento. Es decir, ya llegará ese momento en el cual Sebastián Piñera se va a transformar en un objeto de análisis político, en un objeto de análisis histórico. En ese sentido, Emiliano, hablemos un poco sobre el legado que nos deja el presidente Piñera. ¿Cuál crees tú que son las virtudes que debería cualquier político, independiente de su tendencia política, tener presente en un liderazgo como el del presidente Piñera? A ver, hay una que mencioné al principio y creo que es importante. No sé si es exactamente una virtud, pero creo que, bueno, es un modo de ser, de tomarse las cosas con seriedad, es decir, de tener una visión acerca de lo que hay que hacer y hacerlo, ¿ya? Creo que eso se reflejó en el haciendo precisamente. El primer gobierno del presidente Piñera empieza con la reconstrucción por el terremoto, luego viene, bueno, en fin, una serie de crisis políticas a propósito del tema estudiantil. El tema de los mineros, de hecho eso, el mismo 2010, que yo creo que fue una hazaña desde todo punto de vista. Entonces ahí uno ve, yo creo que ese primer aspecto, yo creo que es el tema de la seriedad con la que el presidente Piñera se tomaba el hecho de gobernar, ¿ya? Y en el que uno adquiere como ciudadano, también tenía cierta confianza, es decir, esto es una persona que digamos, no simplemente tiene los títulos o los galardones por los cuales uno dice, bueno, es una persona que sabe mucho porque es economista, doctor en Harvard, qué sé yo, sino que además es una persona que lo demuestra, es decir, no es pura teoría, es una persona que gestiona y que lo hace bien. Desde ese punto de vista, al menos me parece a mí que la ciudadanía sí tenía plena confianza en eso. Creo que algo que contrasta mucho con lo que nosotros vemos hoy día, lamentablemente. Por supuesto. Y yo creo que eso se ve en la gestión de los incendios, en las miles de gestiones que le ha tocado al presidente Boric y a su gobierno tener que hacer. Desde luego el tema de la seguridad, que yo creo que es el gran tema hoy día de la ciudadanía. Y ahí uno lo ve lamentablemente que y me parece a mí que la ciudadanía va a hacer ese contraste muy bien. Es decir, acá en el caso del presidente Piñera, en lo que yo hoy día es un legado básicamente, porque ya el presidente Piñera, bueno, obviamente falleció. Ahora, ¿qué es lo que toca? ¿De qué manera ese legado se va a transmitir al resto de Chile Vamos? Y creo que ahí sí va a haber probablemente un contraste que va a hacer la ciudadanía entre ese modo de hacer y el modo de hacer que le toca vivir estos 4 años de gobierno del presidente Boric. Luego, otra cosa que yo creo que todo el mundo destaca, y la verdad es que más bien del fuero interno, pero sí uno veía genuinamente en el presidente Piñera un interés por hacer las cosas, digamos, un servicio desentendido, digamos, de sí mismo, un genuino trabajo por lo común, por los chilenos, y creo que eso es algo rescatable probablemente en el mundo hoy día en el que todos los políticos buscan figurar, digamos, escenificarse, y al final del día la política se traduce en comunicación política, es decir, cuántas cuñas doy en la radio, cuántas cuñas doy en la televisión. Creo que el hacer cosas marca mucho la diferencia respecto del que las dice, y en eso yo creo que el expresidente Piñera sí también deja una lección. Emiliano García, jefe de asesores de la Cámara de Diputados del Partido Republicano, muchas gracias por haber estado en Llegó la Hora. Gracias a ti por la invitación, un saludo a todos. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, quédese en nuestra sintonía que ya vuelve el último lapso de Llegó la Hora.